Casi 12 años después de la noche más oscura que ha vivido Guerrero en su historia reciente, la Fiscalía General de la República detuvo al hombre que gobernaba ese estado cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se llama Ángel Eladio Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, y esta vez no lo acusan solamente de no haber hecho lo suficiente para evitar la tragedia. Lo acusan directamente de haber ordenado destruir la evidencia que podría haber ayudado a esclarecer qué pasó realmente esa madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Este video reconstruye la historia completa de esta detención, con toda la calma y el detalle que un caso de esta magnitud histórica merece. ¿Quién es Ángel Aguirre? ¿Qué papel jugó exactamente durante la desaparición de los 43 estudiantes? ¿Qué evidencia nueva llevó a la FGR a solicitar esta orden de aprehensión 12 años después? ¿Cómo se derrumbó por completo la versión oficial que el gobierno de Peña Nieto presentó en su momento? ¿Y por qué los propios padres de los normalistas denunciaron que ni siquiera fueron notificados sobre esta captura? Suscríbete si crees que México merece la verdad. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Si te importa que casos como Ayotzinapa no queden impunes, si crees que la verdad sobre los 43 debe conocerse completa sin importar cuánto tiempo pase, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos estos casos con el contexto completo que merecen, no solo el titular de una línea que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Vamos a organizar esta historia en 8 bloques completos. Primero, ¿quién es exactamente Ángel Aguirre Rivero y qué papel jugó como gobernador de Guerrero en 2014? Segundo, los detalles exactos de su detención y hacia dónde fue trasladado. Tercero, la nueva evidencia que llevó a la FGR a solicitar esta orden de aprehensión, incluyendo los testimonios de 2 testigos protegidos. Cuarto, cómo se derrumbó la llamada verdad histórica que el gobierno de Peña Nieto presentó en su momento. Quinto, las conclusiones de la Comisión para la Verdad que calificaron el caso como un crimen de Estado. Sexto, el contexto completo de lo que ocurrió esa noche en Iguala y por qué el gobierno estatal resultó tan señalado desde el principio. Séptimo, la polémica por la falta de notificación a los padres de los normalistas. Y octavo, ¿qué representa esta detención dentro de la lucha por justicia que sostienen las familias desde hace casi 12 años? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa este caso para la memoria histórica de México. Suscríbete si amas a México y quieres que se haga justicia. Actívalo ahora mismo, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quién es realmente Ángel Aguirre Rivero. Fue gobernador del estado de Guerrero durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014, momento exacto en que policías municipales de Iguala, presuntamente en coordinación con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, participaron en los ataques armados contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ese ataque terminó con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, un caso que hasta el día de hoy sigue sin resolverse por completo, y que se convirtió en uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de la crisis de derechos humanos en México durante la última década. Apenas un mes después de esa tragedia, el 23 de octubre de 2014, Aguirre solicitó licencia para dejar la gubernatura, solicitud que fue aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero. Mientras tanto, en Iguala, el alcalde en funciones era José Luis Abarca, señalado también por su presunta relación directa con los hechos. Esa salida anticipada del cargo, ocurrida apenas semanas después de la desaparición de los estudiantes, en su momento se interpretó como una consecuencia política de la crisis, pero 12 años después, la FGR sostiene que detrás de esa salida hubo mucho más que una simple renuncia por presión política. Piensa en el contexto político completo que rodeaba esa decisión en octubre de 2014. El país entero estaba conmocionado por la desaparición de los estudiantes, las protestas se multiplicaban en distintas ciudades y la presión mediática e internacional sobre el gobierno de Guerrero era cada día más intensa. En ese ambiente de crisis, la salida de Aguirre pudo haber cumplido 2 funciones distintas y aparentemente contradictorias entre sí. Por un lado, ofrecer una salida política que aparentara responsabilidad institucional frente a la opinión pública. Y por otro, según sostiene ahora la investigación actual,
permitir tiempo y margen de maniobra para gestionar el destino de evidencia comprometedora antes de que las nuevas autoridades tomaran control completo de los archivos y registros del gobierno estatal. Suscríbete si te interesa conocer la verdad completa de este caso. Vamos a entrar en los detalles exactos de cómo se ejecutó esta detención casi 12 años después de los hechos originales. La detención de Ángel Aguirre se ejecutó el jueves 6 de agosto, luego de que la Fiscalía General de la República solicitara, obtuviera y cumplimentara una orden de aprehensión en su contra. Tras su captura, fue trasladado directamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Penal del Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad más importantes del país. El exgobernador enfrenta específicamente cargos por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Detente un momento en la gravedad de esos cargos específicos. No hablamos de una acusación de omisión o negligencia administrativa, el tipo de responsabilidad política que normalmente se le atribuye a un gobernador en funciones durante una crisis de seguridad de esta magnitud. Hablamos de cargos directos por desaparición forzada de personas, uno de los delitos más graves que contempla el sistema de justicia mexicano, y por delitos contra la administración de justicia, relacionados específicamente con el ocultamiento deliberado de evidencia que podría haber ayudado a esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos. Ese traslado inmediato hacia el Penal del Altiplano, la misma prisión de máxima seguridad donde también permanece recluido el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel. En el caso del huachicol fiscal que hemos analizado en videos anteriores de este canal, confirma el nivel de gravedad con el que las autoridades federales están tratando este proceso judicial específico. No se trata de un arraigo domiciliario ni de una medida cautelar de bajo perfil, se trata del confinamiento inmediato en una de las instalaciones penitenciarias más restrictivas de todo el país. Suscríbete si amas a México y quieres entender estos casos a fondo. Vamos a entrar en la evidencia específica que llevó a la FGR a solicitar esta orden de aprehensión 12 años después de los hechos originales. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó públicamente cómo se llegó a esta conclusión tan grave contra el exgobernador. Según detalló, en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de videograbaciones relacionadas con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala, y señaló directamente a la persona que sustrajo esas grabaciones para entregarlas al propio Aguirre, además de referir amenazas concretas que explicaban el silencio que esa persona había mantenido hasta ese momento. Fíjate en la importancia real de ese primer testimonio. No hablamos de un rumor recogido de forma indirecta, sino de una persona colaboradora que aportó información específica sobre la existencia de videograbaciones, sobre la identidad de quien la sustrajo y sobre el destino final de ese material, entregado directamente al gobernador en funciones. Ese tipo de detalle tan específico es precisamente lo que convierte a un testimonio en evidencia procesable dentro de una investigación penal formal, en lugar de quedar simplemente como una sospecha sin fundamento verificable. Meses después, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido reforzó ese primer testimonio, al señalar que el exgobernador de Guerrero ordenó personalmente, durante una reunión con mandos de primer nivel de su propio gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala. Con base en ambos testimonios, el agente del Ministerio Público responsable de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión que finalmente se cumplimentó este 6 de agosto. Piensa en lo que implica realmente esa secuencia de testimonios. No hablamos de una simple sospecha o de una teoría reconstruida a partir de indicios circunstanciales. Hablamos de dos testigos protegidos, independientes entre sí, cuyos testimonios se refuerzan mutuamente al señalar la misma dinámica, la existencia de videograbaciones relevantes para el caso, y una orden directa del propio gobernador para desaparecer evidencia relacionada con esos hechos específicos. Ese tipo de convergencia entre testimonios independientes suele ser precisamente el tipo de evidencia que permite finalmente a las autoridades avanzar con una acusación formal, incluso cuando han transcurrido casi 12 años completos desde los hechos originales.
Ese lapso de 4 meses entre el primer testimonio de enero y el segundo de mayo de 2026 resulta también revelador sobre el ritmo real de este tipo de investigaciones de alta complejidad. No hablamos de un proceso que se resuelve de la noche a la mañana con un solo testimonio aislado. Hablamos de meses enteros de trabajo de verificación, de corroboración cruzada entre distintas fuentes, y de construcción cuidadosa del expediente legal necesario para poder presentar ante un juez una solicitud de orden de aprehensión contra una figura política de este nivel de relevancia histórica dentro del estado de Guerrero. Suscríbete si crees que la verdad siempre sale a la luz. Vamos a entender ahora cómo se derrumbó la llamada verdad histórica, la versión oficial que el gobierno de Peña Nieto presentó en su momento sobre este caso. Durante el periodo posterior a la desaparición de los 43 normalistas, la investigación quedó bajo la conducción del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y de la extinta Procuraduría General de la República, encabezada en ese momento por Jesús Murillo Caram. La versión oficial presentada meses después de los hechos se conoció públicamente como la verdad histórica, una narrativa que concluyó que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados completamente en un basurero ubicado en el municipio de Cocula. Esa versión oficial, presentada con aparente rigor científico y respaldo forense en su momento, buscaba cerrar de manera definitiva la investigación, ofreciendo al país una explicación completa y concluyente sobre el destino final de los 43 estudiantes. Sin embargo, esa narrativa comenzó a mostrar grietas casi de inmediato, conforme distintos expertos independientes empezaron a cuestionar la solidez científica de las conclusiones presentadas por la entonces Procuraduría General de la República. Con el paso de los años, esa hipótesis oficial fue desacreditada de forma contundente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GEI, al detectarse manipulación de pruebas, tortura sistemática a personas detenidas y diversas irregularidades graves en la integración completa del expediente original. Ese desmontaje de la versión oficial marcó un antes y un después en la forma en que el país entero comprendió lo que realmente había ocurrido esa noche en Iguala y abrió la puerta a nuevas líneas de investigación que continúan desarrollándose hasta el día de hoy, casi 12 años después. Ese proceso de desmontaje resulta particularmente relevante para entender por qué este caso ha tardado tanto tiempo en avanzar hacia responsabilidades penales concretas contra figuras de alto perfil como Ángel Aguirre, cuando la investigación original está construida sobre pruebas manipuladas y testimonios obtenidos bajo tortura. Toda la estructura legal que podría sostener acusaciones posteriores queda comprometida desde su origen, obligando a las autoridades a reconstruir prácticamente desde cero buena parte del trabajo de investigación, con las dificultades adicionales que implica reunir evidencia sólida y verificable tantos años después de los hechos originales. Suscríbete si quieres seguir esta historia completa. Vamos a entrar en las conclusiones de la Comisión para la Verdad, que calificó formalmente este caso como un crimen de Estado. Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, concluyó que la desaparición de los estudiantes constituyó formalmente un crimen de Estado. El informe completo de esa comisión estableció que existió participación directa y omisiones deliberadas de autoridades en distintos niveles de gobierno, además de señalar específicamente que integrantes del ejército mexicano tuvieron conocimiento pleno de los hechos mientras ocurrían y no actuaron para impedirlos. Entre las principales conclusiones de ese informe destacan varios puntos absolutamente centrales para entender la magnitud completa de este caso. Se descartó de forma oficial y definitiva la llamada verdad histórica. Se confirmó que se mintió deliberadamente a los familiares de las víctimas y a la sociedad mexicana en su conjunto. Se documentó la obtención de declaraciones bajo tortura durante la investigación original. Se estableció que existió coordinación y protección mutua entre autoridades de distintos niveles y grupos criminales. Se documentó el involucramiento directo y el posterior encubrimiento de elementos militares. Y, quizás lo más doloroso de todo, se concluyó que no existen indicios de que alguno de los 43 estudiantes permanezca con vida hasta el día de hoy. Detente en cada uno de esos puntos por un momento, porque juntos dibujan un panorama extraordinariamente grave sobre la naturaleza real de lo que ocurrió en Guerrero durante esos años.
No hablamos únicamente de una tragedia criminal aislada, protagonizada exclusivamente por policías municipales corruptos y un grupo delictivo local. Hablamos de un entramado que, según esta comisión oficial, involucró coordinación entre autoridades de distintos niveles de gobierno y estructuras criminales, conocimiento pleno por parte de elementos militares que optaron por no intervenir, y un encubrimiento sistemático que se extendió durante años después de los hechos originales. Esas conclusiones modificaron por completo la ruta de la investigación original y abrieron nuevos procesos penales contra exfuncionarios y militares que hasta entonces habían permanecido fuera del alcance directo de la justicia. La detención de Ángel Aguirre representa, dentro de ese contexto mucho más amplio, uno de los movimientos judiciales más relevantes desde que comenzaron formalmente los esfuerzos por desmontar por completo la versión oficial construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis profundo. Vamos a entender ahora el contexto completo de lo que ocurrió esa noche específica en Iguala y por qué el gobierno estatal de Guerrero resultó tan señalado desde el principio de esta tragedia. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajó hacia la ciudad de Iguala con el objetivo de recolectar fondos y vehículos para participar posteriormente en una marcha conmemorativa en la Ciudad de México. Durante ese trayecto fueron interceptados por policías municipales de Iguala en distintos puntos de la ciudad, en una serie de ataques armados que dejaron varios estudiantes muertos, decenas de heridos y a 43 normalistas desaparecidos desde ese momento hasta el día de hoy. Desde el primer momento, las investigaciones apuntaron hacia una relación estrecha entre las autoridades municipales de Iguala, particularmente el entonces alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, con el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, que operaba en esa región del estado. Esa cercanía entre autoridades locales y estructuras criminales fue uno de los primeros elementos que generó indignación nacional e internacional, al confirmar el nivel de infiltración que el crimen organizado había alcanzado dentro de instituciones de gobierno local en distintas regiones del país, pero el señalamiento hacia el gobierno estatal de Guerrero, encabezado en ese momento por Ángel Aguirre, no se limitó únicamente a cuestionamientos sobre la relación entre autoridades municipales y crimen organizado. Se centró también, desde el principio, en preguntas sobre qué tanto sabía el gobierno estatal sobre esa dinámica de complicidad en Iguala antes de que ocurriera la tragedia, y qué tanto hizo posteriormente para esclarecer los hechos, o si por el contrario contribuyó activamente a ocultar información relevante que podría haber ayudado a las familias a conocer el paradero real de sus hijos. Esa pregunta específica sobre la participación posterior del gobierno estatal en el encubrimiento de evidencia es precisamente la que hoy, casi 12 años después, encuentra una respuesta judicial concreta a través de esta detención. Los testimonios de los testigos protegidos que mencionamos anteriormente apuntan directamente hacia esa dinámica, no solo conocimiento de los hechos, sino participación activa en su ocultamiento posterior mediante la destrucción deliberada de evidencia videográfica relevante. Suscríbete si crees que esta historia merece contarse completa. Vamos a entrar en la polémica que estalló apenas un día después de esta detención. Los padres de los normalistas denunciaron que ni siquiera fueron notificados. Este dato resulta particularmente doloroso dentro de toda esta historia. Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014 denunciaron públicamente que no fueron informados por la Fiscalía General de la República sobre la detención del exgobernador de Guerrero, a pesar de tratarse de uno de los avances más significativos en la investigación en los últimos años. Ese tipo de omisión, tratándose de las familias directamente afectadas por la desaparición de sus hijos hace casi 12 años, genera un cuestionamiento legítimo sobre la forma en que las autoridades gestionan la comunicación de avances tan trascendentales en un caso de esta naturaleza. Piensa en lo que representa esa falta de notificación desde la perspectiva de las propias familias. Después de casi 12 años completos de espera, de búsqueda constante, de manifestaciones y exigencias sostenidas de justicia, un movimiento judicial de esta magnitud
La detención del gobernador que estaba al frente del estado cuando ocurrió la tragedia debería haber sido comunicado directamente a quienes han dedicado toda una década de su vida a exigir respuestas. Que se hayan enterado por los medios de comunicación al mismo tiempo que el resto del país, en lugar de recibir una notificación directa y respetuosa por parte de las autoridades responsables de la investigación, confirma que todavía existen fallas importantes en la forma en que el Estado mexicano trata a las víctimas dentro de procesos judiciales de esta relevancia. Esa falta de comunicación directa contradice, en cierto sentido, buena parte del discurso institucional que se ha sostenido durante los últimos años sobre la importancia de mantener a las familias de Ayotzinapa como el centro de todo el proceso de búsqueda de verdad y justicia. Si un avance judicial de esta magnitud, la detención del propio gobernador en funciones durante la tragedia, no se comunica directamente a las familias antes de hacerse público a través de medios de comunicación, resulta legítimo preguntarse qué tan consistente es realmente ese compromiso institucional en la práctica cotidiana, más allá de los discursos oficiales pronunciados en conferencias de prensa o eventos conmemorativos. Suscríbete si te preocupa la justicia en México. Vamos a cerrar con lo que representa toda esta historia dentro de la lucha por justicia que sostienen las familias desde hace casi 12 años. Con este nuevo proceso judicial contra Ángel Aguirre, la Fiscalía General de la República busca establecer definitivamente si funcionarios del gobierno estatal de Guerrero participaron no solamente durante los hechos violentos ocurridos en Iguala esa madrugada de septiembre de 2014, sino también en las acciones posteriores encaminadas deliberadamente a impedir el esclarecimiento completo del caso. Esa distinción resulta fundamental. No se trata únicamente de determinar responsabilidad por lo que ocurrió esa noche específica, sino de establecer responsabilidad por todo lo que se hizo después, activamente, para que la verdad nunca saliera completamente a la luz. Ese tipo de responsabilidad posterior, el encubrimiento deliberado y sistemático tras un crimen de esta magnitud, resulta en muchos sentidos igual de grave que la participación directa en los hechos originales. Porque no hablamos únicamente de la tragedia de esa noche en Iguala, sino de años enteros de dolor adicional para las familias, provocado específicamente por la decisión consciente de funcionarios públicos de destruir evidencia y ocultar información que podría haber ayudado a esclarecer el paradero real de sus hijos desaparecidos. Además, esta detención se inserta dentro de un proceso mucho más amplio de reconstrucción judicial que ha venido avanzando de forma gradual a lo largo de los últimos años, desde el desmontaje inicial de la verdad histórica por parte del GIEI hasta las conclusiones formales de la Comisión para la Verdad que calificó el caso como crimen de Estado, y ahora esta captura específica contra la máxima autoridad estatal de aquel momento. Cada uno de estos pasos, aunque separados por años completos entre sí, forma parte de un mismo proceso acumulativo de justicia que, aunque lento y en ocasiones doloroso por su propia lentitud, ha logrado ir cerrando gradualmente los espacios de impunidad que rodearon este caso durante su primera etapa de investigación oficial. Suscríbete si amas a México y quieres que esta historia se cuente completa. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La detención de Ángel Aguirre Rivero, casi 12 años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, representa mucho más que un movimiento judicial aislado dentro de un caso que ya lleva más de una década abierto. Representa la confirmación de que la verdad, aunque tarde años enteros en salir a la luz, eventualmente termina emergiendo a través de testimonios que se refuerzan mutuamente, investigaciones que se mantienen abiertas a pesar del paso del tiempo, y comisiones independientes dispuestas a desmontar versiones oficiales construidas para proteger a quienes en su momento ostentaban el poder. Pero la polémica por la falta de notificación a las familias confirma también que, incluso en los avances más significativos, el Estado mexicano todavía tiene una deuda pendiente con las víctimas, la de tratarlas con el respeto y la comunicación directa que merecen después de casi 12 años de búsqueda incansable. La verdadera justicia en este caso no se completará únicamente con la detención de Ángel Aguirre, sino cuando finalmente se conozca con certeza absoluta el paradero real de los 43 estudiantes y cuando cada responsable, sin importar el cargo que haya ostentado en su momento, enfrente las consecuencias legales correspondientes.
Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la búsqueda de justicia en casos como Ayotzinapa, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de este caso, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que las familias de los 43 normalistas no hayan sido notificadas directamente sobre esta detención tan significativa. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.